No sé, Hola, bueno, hoy es no, 18 de no abril estaría 2024. aquí en casa con A la esas expectativa de lo que va a respecto suceder a en ese la audiencia de movimiento feminista continuación o algo del así, juicio no se había de John anunciado nadie Paulus, por acá. debido a la Bueno, ahí tutela que a otro favor del comentario que abogado estaban haciendo aquí, que lo mencionaba prosperó. también el doctor Johnny Giraldo ahora. Usted y lo mismo que el doctor Frida Espíndola han reiterado y eso es lo que siempre han dicho, que pues no se trata de un feminicidio, que no se trata Escuchemos. de un asesinato planeado por parte de John Paulos, que John Paulos desde que salió, y Sino lo vimos homicidio desde la culposo. entrevista que nos dio en Poco Interesante la Noticias, John posición de la Paulos dijo defensa, lo mismo, ¿no? él no trajo la maleta desde Estados Unidos para echar el cuerpo Pero de Valentina Tres lo Palacios, que de se su va a novia en ese resolver es momento. si le dan a los Pero el recursos hecho de haber tratado al de defensor ocultar la por prueba, no de haberle que permitido una botara prueba de un referencia que le contenedor había sido decretada en la de preparatoria. basura en el occidente de Bogotá el cuerpo de Valentina Tres Palacios, eso no, digamos, acrecenta la teoría de la fiscalía de que sí se trató de un feminicidio, teniendo en cuenta que también desprecia a la Bueno, pero eso persona que sí, según él en el foro de ayer ha el doctor dicho Johnny la sí dijo quería, y lo que dijo eso en la la fiscalía audiencia, sigue que la calificándolo como un amaba, en la feminicidio entrevista que la amaba, y lo por mismo lo dijo en la audiencia. los actos Esa post-mortem. situación, ¿cómo la han analizado ustedes para convencer al Pero juez escuchemos al abogado de que defensor. tampoco es un feminicidio? Mire, eso es una pregunta supremamente interesante. Es muy importante por lo siguiente. La teoría que presenta el doctor Johnny respecto de la cosificación de, digamos, de la memoria, porque ya estaba muerta Valentina, de la memoria de Valentina, es absolutamente reprochable y podría traerse, forzarse o mostrarse como de pronto un elemento que configure el feminicidio, la parte subjetiva del feminicidio. Sin embargo, si así fuese o si así se quisiese presentar, eso debió plasmarse en el escrito de acusación en los hechos jurídicamente relevantes, como una formación o una sustentación de esa parte subjetiva del feminicidio. En los hechos jurídicamente relevantes que se presentaron para sustentar el feminicidio, no está esa posibilidad. De ninguna manera. Se habla, inclusive, de una forma muy sencilla, muy a la ligera, se habla de una violencia quizá económica, según lo que se puede leer de allí, o de una serotipia. Y con base en eso la Fiscalía quiere fundamentar su acusación por feminicidio. Pero si la Fiscalía hubiese querido aplicar esa teoría que nos trae el doctor Johnny, tendría que haberlo hecho en los el hechos escrito de jurídicamente acusación, relevantes, claro. y presentar ese hecho como un hecho Sí. jurídicamente relevante. Claro. El señor juez no puede de ninguna manera, en su sentencia, optar por esa teoría, por cuanto sería incongruente el escrito de acusación con la sentencia. Sí. El señor juez no se puede apartar de los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía. Le doy la razón. De manera que totalmente. Yo no comparto esa teoría. Sin embargo, si esto se quisiera hacer desde la judicatura, tendría que la Fiscalía haber presentado esos actos post-mortem, por lo menos, porque además también lo tendría que haber hecho desde la imputación, pero cuando menos desde el escrito de acusación tendría que haber fundamentado los hechos jurídicamente relevantes, sustentando esos hechos post-mortem, o esos hechos que ocurrieron en el ocultamiento del cuerpo de Valentina, los hubiese sustentado como hechos también jurídicamente relevantes para sustentar específicamente la parte subjetiva del feminicidio. Buena posición de la defensa, sí señor. Se mencionó sí en el escrito de acusación, pero para sustentar el delito del ocultamiento de elementos materiales probatorios. Claro. Doctor Carlos, y sabemos que va a pasar en los alegatos de conclusión de la Fiscalía.
hay un problema que en la práctica está sucediendo en estos procesos, y usted, doctor Johnny, y doctor Santiago, que están todos los días litigando, que están en procesos, que están en audiencias. En la fiscalía, pues de un tiempo para acá se determinó que son unos fiscales los que hacen la etapa preliminar, las audiencias preliminares, y son otros fiscales los que hacen la etapa de juicio. Y en la práctica eso se ha presentado con un problema, es que los fiscales que hacen las audiencias preliminares, a veces, por ejemplo, como en este caso, por correr, por dar resultados mediáticos, por también la presión de los jefes de que imputen, de que ordenen las capturas, todo esto, pues a veces dejan con falencias estas investigaciones. Pasó, por ejemplo, en el caso también de Johnny Leal. Sabemos que esa investigación inicial, esa recopilación de las pruebas iniciales, son deficientes, y por eso ha habido tanto problema en ese caso de Johnny Leal. Lo mismo en este caso. Inclusive el fiscal del caso, tenemos conocimiento, va a mencionar ese tema, va a mencionar, y hay también un análisis, una crítica dentro de la misma fiscalía, porque a veces los fiscales de primera instancia, si podemos decir, los fiscales de las audiencias preliminares, por correr, por entregar resultados rápidos, no recopilan las pruebas como tienen que ser. O sea, además porque el proceso mediático arrastra Bueno, esto es muy importante. Miren ustedes esto. Los hechos jurídicamente relevantes, claro, esos actos post-mortem, el que empacó en la maleta, que se trató de fugar, irse del país, tuvieron que haberse quedado dentro de los hechos jurídicamente relevantes desde la audiencia de imputación, porque hay un principio de congruencia entre audiencia de imputación, audiencia de acusación y la sentencia. Luego el abogado defensor completamente tiene la razón, y yo ayer en el canal, el audio que tengo ayer en este foro que plantea ahí Florencio, Johnny sí dijo eso. Yo pues también tenía esa idea, pero ahora que conozco lo que ha dicho el abogado defensor sobre los hechos jurídicamente relevantes, cobra mucho interés, porque eso debió haberse dicho por el fiscal para plantear el feminicidio dentro de esa subjetividad, el tipo penal, los ingredientes normativos, los del tipo penal del feminicidio. Entonces, por esa razón, me parece el planteamiento muy bien que subsidiariamente se va a decir, primero que todo, el defensor va a decir, no, hay dudas razonables frente al homicidio, pero que en suicidio, sí señor juez, usted va a dictar sentencia, vaya de lo más a lo menos, que es homicidio culposo o delito imprudente, según el Tratado Internacional. Es decir, esa posición es muy buena, pero hoy creo que no se va a realizar la audiencia por la cuestión de la enfermedad, de la cuestión de salud de John Paulus. Pero esa tutela que le prosperó al abogado ayer, que por fortuna este acusado se enfermó, porque de lo contrario, si hubiera entrado a la audiencia ya se habría anunciado hasta sentido de fallo. Entonces, él se va para la clínica, se suspende, el juez la cita para hoy, 18 de abril a las 8 de la mañana, pero sigue en estado de salud delicado, y eso obviamente que hay que esperar que él pueda asistir al juicio presencialmente, porque así debe ser, está detenido y no hay otra, sí o sí debe ir, a no ser que él diga que el abogado defensor pues haga la respectiva intervención. Pero el tema de dilucidar fue la embarrada que cometió el juez, porque el juez habían decretado en la preparatoria ese testimonio de referencia, y así lo entendí yo, y en el juicio oral el juez se lo rechaza mediante una decisión de orden, como dicen ellos, no mediante un auto motivado para que interpusieran los recursos, y por ello el abogado, pues al ver que hace jurídicamente esa posición antitécnica el juez, le presentó la queja, pero para que fuera el superior de él, y resulta que el juez es el que decide eso irregularmente, porque él no podía decidir sobre lo mismo. Entonces como cuando te ponen reposición, y entonces uno dice, bueno, pero él se va a sostener en lo mismo. No, queja para que el superior pues diera el aval para los recursos, pero como no,
se hizo, entonces metió la tutela y la tutela ahora le salió a favor para que en 48 horas, que desde ayer están corriendo, ordena el tribunal que el juez pues haga la audiencia para que le diga entonces qué recursos son los que tiene. Obviamente que el abogado, si allí va a interponer no reposición sino apelación de una vez. ¿Para qué? Pues para que se entre a juicio ese testigo de referencia a través de un testigo de acreditación, seguramente porque él ya no se encuentra aquí en el país. De acuerdo, por eso fue que se le permitió por el 438 eventos similares, y eso se le cercenó el derecho a la defensa. Para mí, un juez no puede hacer eso. Un juez, queriendo resultados rápidamente, cometen cualquier cantidad de errores. Y he visto yo esto tanto en el caso de Johnny Rodolfo Leal como acá. Mire lo que acaba de decir Florencio allí en relación con el tema de ese escrito de acusación, que el fiscal del caso Mario Burgos logró sacar adelante ese tema, pero qué trabajo hubo frente al desarrollo de ese juicio oral. Entonces, el abogado tiene toda la razón. Yo creería que el tribunal, el juez, cuando ya vaya a dictar su sentencia, tiene que establecer ese criterio, jurídicamente analizarlo, para que pues esto quede seguramente por un homicidio, pero no feminicidio. Recuerden ustedes que el feminicidio se crea pues por ley cuando el tema de Rosalvira Celis en Bogotá, por ese asesinato de ella vilmente, en 2015, creo que ahí surge la ley Rosalvira Celis, feminicidio. Tenemos homicidios agravados y homicidios simples, dolo. Dolo es conocimiento y voluntad dirigida a cometer un hecho punible. Y el homicidio preterintencional, que es una de las figuras jurídicas, quizás que Colombia la consagra, porque hay algunos países que no. Ese homicidio preterintencional, quien tenga la intención va más allá. Yo quiero lesionar, pero resulta que le propiné una herida en la aorta y se murió. Entonces, quería lesionar, pero murió. Eso es homicidio preterintencional. Y homicidio culposo es por violación al deber objetivo de cuidado, y entonces produce un resultado imprudencia. Hay dos tipos, de la culpa consciente y la culpa inconsciente, consciente e inconsciente. La que prevé y no evita los resultados, o no habiendo lo previsto, se producen los resultados por la violación al deber objetivo de cuidado. Digamos que en este caso, sucintamente así, el señor John Paulus, de acuerdo a todo lo que dijo en el juicio oral y la entrevista que le hizo Florencio acá, pues partir de la base de que estaba bajo los efectos de la droga, de alcohol, que había consumido por primera vez al conocer a esta joven, y entonces se produjo esa muerte allí en esas circunstancias, y que eso es lo que ahora entonces jurídicamente se está debatiendo, y es muy interesante el tema académicamente. Escuchemos a ver qué están hablando ahí. Esa teoría Santiago del caso y los respectivos alegatos de conclusión. No es sencillo. El doctor Santiago, y el doctor Carlos Vera lo sabe como defensor, no es sencillo en este caso lograr una variación de la calificación jurídica. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. No es sencillo alcanzar. pero no imposible. Y acá hay un fenómeno, Florencio, que no se puede desconocer, y es el tema de los juicios paralelos. Usted lo decía, Florencio. Al ser un caso tan mediático, es inevitable que se forme un juicio paralelo. Es inevitable que la sociedad, y claro que tienen su derecho bajo la libertad de opinión y de expresión, consideren que acá hay una responsabilidad y que se va a aplicar una pena correspondiente a este delito en particular. Que si esto sirve o ayuda, muchas veces no. Muchas veces ejerce, sin ser la intención, un tipo de presión en el operador judicial que lo lleva a tomar decisiones que a veces son erradas. Y acá estamos viendo una decisión errada frente a un tema de un recurso que no se informó de forma adecuada. Presión mediática, no lo sabemos. Una situación propia del juez como ser humano, por supuesto que sí. Pero aún así, Florencio, es inevitable que se formen dos líneas. En este caso, una línea muy fuerte donde un grupo de personas en todo su derecho dice: mire, justicia para Valentina Tres Palacios, justicia porque es un feminicidio, y tiene las razones para decirlo. Otras personas que dirán: venga, no hay un feminicidio, no se dan los elementos de este tipo penal, y eso tendrá que revisar al juez. Lo cierto es que ante este panorama, Florencio ha dicho que efectivamente lo importante es alcanzar justicia para las víctimas, verdad, en este caso una verdad procesal, y la reparación.
por cómo se han dado las teorías, Florencio lo he venido diciendo, sí o sí se va a dar una condena. Lo más probable es que sea por feminicidio, lo más probable, pero no podríamos descartar del todo esa posibilidad de la variación en la calificación jurídica, porque pues es el operador judicial al que al final hace una valoración probatoria de todo lo practicado en juicio y toma una determinación con base en esa valoración. Vamos a ver qué camino toma el juez. Yo diría que estamos en una probabilidad muy alta de que se condene por feminicidio, pero ahora sí, si se condena por feminicidio, esta teoría manejada por la defensa frente a la no configuración del elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio va a ser abordada en el recurso de apelación, y lo ha dicho, en su momento lo escuché el doctor Espíndola, que de ser necesario y si se cumplen los requisitos, pues irían a sede de casación. Entonces todavía el camino es algo largo. Da falta por recorrer el recorrido. Que fue muy mediático también, no recuerdo en ese momento el nombre de la víctima, donde esta mujer es arrojada de un vehículo en movimiento, ella pierde la vida y las partes, en este caso los procesados, son condenados en primera instancia por feminicidio. Pero el tribunal en segunda instancia varía la calificación jurídica y los condena por homicidio agravado. Entonces, es un tema que tenemos que tener ahí presente, es una situación que no se puede desconocer, y a partir de lo que se ha practicado en juicio, de lo que ha hecho John Paulus y de lo que la Fiscalía probó, de lo que la defensa probó, vamos a ver qué camino sigue el juez. Lo cierto es que todavía falta mucho por recorrer, y acá lo importante es que la sociedad tenga tranquilidad, entienda que se debe aplicar la justicia de forma adecuada, respetando el debido proceso y las garantías de todos los implicados. Sí, Santiago, así es. Usted habla... Pero en derecho. Sí, claro, es del caso de la joven Ana María Castro, que aquí en la autopista norte, 2 jóvenes la lanzaron de la camioneta y murió. Están condenados, incluso están recluidos en la cárcel del Barme, en Cómbita, en Boyacá. Y sí, el tribunal varió. Esa sentencia es interesante. Es el caso de la joven universitaria Ana María Castro, donde no la conozco, voy a leerla. 2 jóvenes fueron condenados, pero sí hubo una variación. Esto en las instancias, doctor Carlos, sabe que cada vez se hacen estudios más profundos. Una cosa es un juez de conocimiento que toma unipersonalmente una decisión, luego pasa al tribunal, que son ya 3 magistrados los que discuten, y 9 en la corte. Pasa a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, ya son 9 magistrados que toman la decisión, cada vez se va ampliando más y se van ampliando también las teorías jurídicas. Eso, como nos ha dicho el doctor Espíndola, ustedes lo tienen... Es el precedente judicial, nace es por los cuerpos colegiados, los jueces y cuerpos colegiados. Doctor Carlos. Son decisiones que tienen un imperativo. Doctor Florencio, en caso de ser necesario, muy seguramente toque hacerlo, llegaríamos inclusive hasta casación. Yo considero que, pese a los errores que ha cometido el juez de conocimiento, juez de primera instancia, él se ve sensato en lo que tiene que ver con digamos, no con el procedimiento que se equivoca y eso, pero sí con el fondo, con lo sustancial. Pero con base en eso, yo considero que él no va a firmar una sentencia una sentencia condenatoria por feminicidio cuando le asiste una duda razonable. En este caso, pienso que el señor juez no va a firmar una sentencia por feminicidio, quizás sí por homicidio. Tal vez no lo haga con la pretensión que tiene la defensa, que es un homicidio culposo, pero eso... Homicidio simple, que podría ser, entonces. No firme la sentencia por homicidio culposo, entonces es cuando iremos al tribunal e incluso a casación de ser posible. Pero yo soy optimista en el sentido de que este juez de primera instancia no va a sacar una sentencia por feminicidio por cuanto no tiene de dónde sustentarlo.
Ya. Sí, buena la aclaración del abogado. Miren, Su punto, ese argumento del abogado defensor importantísimo. Entonces, por duda razonable, el juez de primera instancia no debería condenar por feminicidio. Pero subsidiariamente, el que puede lo más, puede lo menos, ir de arriba hacia abajo. Un homicidio simple, o culposo. Entonces, ahí está la pelea jurídica, y por eso, bueno, que se fuera a casación, porque las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, cuerpos colegiados, hacen pues tránsito o son precedente judicial. Es decir, decisiones que, como la que están citando allí del caso del tribunal, que frente a esa joven que arrojaron de un vehículo, pues tres decisiones sobre un mismo punto, son criterios auxiliares de la justicia. Entonces, un operador judicial, el juez, debe tener presente esto, los precedentes judiciales, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Esas sí son erga omnes, esos son fallos que sí o sí, para todo el mundo, Corte Constitucional, y estos de los cuerpos colegiados y de tribunales y de la Corte Suprema de Justicia son criterios auxiliares, pero ellos son de orientación para los jueces, y de allí pues que entonces, bueno, que se vaya, que si el juez dice que es feminicidio, ellos apelen y el tribunal puede decir que sea, que pues confirme el feminicidio y se vaya a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia le dé la razón al abogado diciendo que es un homicidio simple, o quizás lo menos, que es el culposo. Pero bueno, aparte de lo mediático que sea el caso, me parece interesante porque ahora que le he puesto como un interés debido a estas situaciones, frente a lo que ya analicé con el caso de Johnny Rodolfo Leal, que estamos esperando para el 18 de junio, pues ya la sentencia definitiva del juzgado de primera instancia, porque ahí ahora seguramente irán a apelar y eso va al tribunal y vuelve lo mismo. Después del tribunal, pues si se confirma, puede interponerse recurso extraordinario de casación, y eso sigue. Ahora pues eso ya le queda a Daniel Peña, si es que sigue allí como abogado defensor público o si le llega la misma abogada que tenía eso inicialmente. Escuchemos. Por haber tenido una relación familiar de convivencia y ser además perpetrador de una conducta de un ciclo de violencia con esa persona con la que se tuvo esa relación familiar íntima o de convivencia. Como no lo logró probar, la fiscalía entonces lo quiere amarrar a la cosificación del cadáver, y eso para mí lo que tenemos ahí es un irrespeto a la víctima, pero no un odio sobre la víctima. Interesante la posición de Santiago también. Aquí va más grave la cosa. Sí creo que lo que sucedió y lo que se está presentando es un exceso en la depravación de la conducta de la pareja. Y eso es esa conducta sexual, como lo dijo John Paulus en esa declaración, esa conducta, esa tendencia depravada de las relaciones para buscar una satisfacción sexual que pudo haber sido excedida, generó un homicidio, porque la violencia que muestra el escenario, que muestra el lugar del crimen, me parece que no está claramente una violencia al interior de ese momento. Si me pregunta a mí, creo que es un homicidio y no creo que sea un feminicidio. No hay una prueba, y por el contrario, la prueba trasladada puede afianzar ese hecho, tal vez sí. Que la prueba trasladada puede dar una noción, una situación diferente a la psique del juez, de una percepción diferente a la psique del juez, para que dé un fallo modificando la calificación de la conducta. Yo creo que sí.
porque es que la fiscalía se apresuró en este caso, a pesar de que hizo una presentación respetuosa, una presentación seria, se apresuró con las pruebas que tenía a darle la calificación. ¿Fue feminicidio? ¿Por qué? Cuba lo manejaba como homicidio simple. Es un, perdón, iba a usar una palabra muy de los llaneros, es un americano, es un hombre gringo que comete una conducta aberrante, pero esa conducta aberrante al parecer es propia de la relación que traía con esta señora. Esa situación le genera un exceso en su convivencia sexual con la señora. No digo, y no lo he dicho, y no lo voy a comentar, que haya sido no consentida o que haya sido consentida, eso no está en discusión dentro de este proceso. Pero la realidad es que la situación para mí no es clara para ajustarla en feminicidio. Muy bien, Santiago. Va a estar duro porque aquí me van a dar la palera en el chat magnífica y aspiro a que así sea, quiero que reviente ese chat diciendo ese doctor Caballero es un bárbaro, lo que quieran, pero la realidad es que a mi criterio no se da la connotación del feminicidio. No creo que el delito como tal deba ser un delito autónomo o una conducta punible independiente. No creo que, ya que existe la conducta autónoma independiente que trae un requisito específico, y es la existencia de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, exista, porque esa violencia como tal parece, según las pruebas como están presentadas, pareciera ser fruto de una depravación sexual propia del mundo que estamos viviendo. De pronto sí, pero no creo que sea lo que el legislador busque que sea sancionado allí. Es decir, no me cabe por la cabeza que el legislador estuviera buscando sancionar a quienes buscan satisfacción sexual más allá de las conductas normales propias que conocemos de nuestra vida común. No creo que el legislador esté buscando eso. Y además la Fiscalía nunca mostró una conducta previa en la relación del señor John Paulus y la víctima, la Oxisa, una conducta previa que pueda uno entender como ese ciclo de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial. Ahí deja el debate. Bueno, el debate, sí. A ver. Ahí les dejo su casa mitad, dijeron en la estrategia del caracol. En la estrategia del caracol. Ya mismo no se me desconecte, doctor Santiago y doctor Carlos. No ha empezado, estamos preguntando por mire, hay una cosa aquí. Y doctor Johnny, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, para concluir entonces, mis estimados cibernautas, aquí les muestro mi maravilloso apartamentico. Acá la biblioteca, vea todas las lecturas. No se les olvide los libros, 5 que les he recomendado, ¿no? 5 para la lectura. Ahora se los vuelvo y se los repito, pero miren, el juez tiene un papel supremamente importante. El fiscal tiene su teoría del caso. Él llevó a este caso a juicio por feminicidio. Y además hay otra conducta, ¿no? Porque la alteración de la escena de las evidencias. Entonces él está por feminicidio más alteración de la escena del delito. Eso, grosso modo, cuando el caso de Johnny Rodolfo Leal, entonces homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, las dos muertes, pues la mamá y el hermano, y heterogéneo con la alteración de la escena del delito. En este caso, feminicidio más alteración del delito. Pero es importante lo que han dicho tanto Johnny como Santiago Caballero, que acaba de decirlo allí, y lo que escuchamos del abogado defensor, importantísimo. Entonces, para resumirles y concretarles, tengan en cuenta, tema del principio de congruencia es muy importante, tanto en la imputación,
en la audiencia de acusación como al final de la sentencia. Hechos jurídicamente relevantes, ya conocen ustedes a grosso modo las sentencias de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que es muy importante tenerlas sobre los hechos jurídicamente relevantes. De ahí no se puede salir, ese es un marco, como el que ven ustedes atrás allá, mi Cartagena hermosa, un marco del que no se puede salir. Usted tiene que ubicarse allí, de allí no puede salir. Bueno, ahí está la esquina de Fidel, vea, y ahí está la torre del reloj, les cuento, ¿no? A mí me encanta ir a Cartagena, yo soy fanático de estar yendo a mi hermosa Cartagena porque allá esa partecita me encanta, ir a donde Fidel a tomar cervecita y escuchar salsa. Bueno, mira, como buen caleño. Resulta que eso. Ahora, el juez tiene un papel importante, él es un tercero también allí, él es un juez imparcial. Va a escuchar los alegatos de conclusión del fiscal, va a escuchar los de la defensa principalmente. Obviamente que va a hablar el representante de víctimas, va a hablar Ministerio Público, pero a él le interesa la teoría que propuso el fiscal, porque ahí no hubo teoría de representante de víctimas ni de Ministerio Público. A él le importa es teoría del fiscal y qué fue lo que demostró bajo el principio de mediación del artículo 379 en el juicio oral. Ahí, los insumos que le entraron allá como elementos de prueba. Nada más le importa eso. Y lo que la defensa presentó o manejó en el contrainterrogatorio. Entonces, para el juez puede resultar una tercera posición, aparte la del fiscal. Dice, no, para mí no hay homicidio. La defensa dijo que homicidio culposo. No, pues tampoco hay homicidio culposo. Yo me voy con el homicidio simple. Así de sencillo. Resulta de que no se dan los ingredientes subjetivos del tipo penal de la violencia de género, porque es mujer, etc. Y entonces, el juez puede decir, hombre, aquí estoy ante un homicidio simple. No tanto el homicidio imprudente o culposo, güey. Descartaría de pronto hasta eso. Es decir, homicidio simple en concurso heterogéneo con el tema de la alteración de la escena del delito. Esos actos post-mortem precisamente no fueron incluidos dentro de hechos jurídicamente relevantes, pero sí calzan para la figura de la alteración del delito, y entonces es así, se estaría demostrando cuando sacó a la joven Valentina y la dejó pues en un lugar de Bogotá y después cogió camino hacia, queriendo irse, llegando hasta Panamá, que fue donde lo capturaron cuando iba rumbo hacia Turquía. Eso le asiste a cualquiera, pero es decir, el miedo frente a una situación de esas que es circunstancial, porque eso no es premeditado, ese homicidio, sino circunstancial, dado las situaciones que ya han dicho allí, consumo de alucinógeno, de alcohol, lo que sea, hasta lo que dijo Santiago sobre ese tema de ese, pues entre la relación de pareja, la sexualidad brusca, bueno, etcétera, pudo haber generado la asfixia mecánica. Y entonces se ve ante una situación de este señor John Pauls, norteamericano, no vamos a decir que norteamericano, y entonces se produjo la muerte y se da cuenta de eso, pues que se esperaba de él que de pronto sí, pues obviamente hubiera dado conocimiento a las autoridades y otro cuento hubiera sido de pronto muy diferente en la escena del delito. No habría alteración de la escena del delito, no tenía ese delito. De pronto entonces ahí las circunstancias de lo que sucedió en ese lugar de los hechos el día antes, cuando él llegó, bueno, él tenía una relación consentida amorosa con ella y se produjo esa muerte. Entonces otro cuento hubiera sido, probatoriamente, a lo mejor solamente homicidio simple, no tanto el feminicidio. Porque es que, mire, yo tengo un caso en estos momentos que estoy atendiendo a un señor por una tentativa de feminicidio. El fiscal imputó tentativa de feminicidio. Yo reviso los hechos jurídicamente relevantes, a mí eso no me da frente a una violencia de género por ser mujer. Los hechos jurídicamente relevantes para mí, pues a lo sumo una violencia intrafamiliar, porque ahí vamos y llevamos para juicio, voy para juicio el próximo mes de mayo, y entonces pues estoy muy pendiente a ver qué es lo que va a pasar, porque para mí la posición del fiscal fue exagerada.
una relación que tenían dos personas, un nacional venezolano con su compañera, y frente a una situación que se presentó de conyugal, de convivencia, él no quería que un hijo de ella regresara a la casa porque no quería sino convivir con ella, ya el tipo adulto, el hijo, y le generó problemas, pero regresó. Y ahí se generó una discusión entre la pareja, que se fueron a bruces, pero no hubo pues unas lesiones de tal gravedad y tal magnitud para decir que una tentativa pues de feminicidio. Por eso yo calificaría eso como una violencia intrafamiliar. Algo que surge, pero no por una motivación de violencia de género, porque por celos, una celopatía, o que porque era que la posición subjerárquica del hombre manipulador sobre la mujer. No, era una cuestión totalmente de convivencia, y producto y suscitado por convivencia con el hijo, que regresaba a la casa, y él no quería pues sino convivir con ella. Él ya era adulto, ya tenía mujer, ¿por qué tenían que regresar a la casa a desacomodar la situación de ellos dos? Entonces eso me da a pensar muchas cosas a mí. Pienso yo que en este caso ha sido más que mediático. He visto yo al señor John Paulos en sus diferentes manifestaciones ya más claras. Yo diría, ese señor, pensaría yo, que de la calificación jurídica, más por ese resultado de esa antijurídico, un homicidio simple. Pensaría yo, no sé, pero obviamente que esto está allí en ese debate. Ese foro de ayer estuvo muy bueno entre Johnny, el que invita a Florencio, el doctor Johnny, y Santiago Giraldo, que ellos siempre están allí, como han estado pues invitados por Florencio en el canal. A mí me invitó Florencio en el tema de Johnny el Leal. Pero importantísimo esperar ahora qué es lo que va a resultar frente a lo que viene, porque entonces el tribunal, el juez ahora tiene que decir, bueno, si yo pongo recurso hágale con la apelación a esa negativa de que entrara un testimonio de referencia, y si el defensor va a apelar y se va al tribunal, demora y regresa, y el tribunal de pronto puede decir, sí, efectivamente deje que ingrese el testimonio de referencia, ya tendría otros insumos para luego después ya el alegato final, que era lo que se iba a hacer ayer, pero que no se hizo porque John Paulos pues se enfermó, por fortuna para él, porque otro cuento sería que ya hubieran dictado sentencia o anuncio de sentido de sentencia condenatoria contra él. Entonces, ¿cómo hubiera quedado esa tutela en esas circunstancias? Bueno, ese es otro punto jurídico ahí que da mucho que pensar. Entonces, y mire que él sigue enfermo, todavía está en atención médica bajo la protección del INPEC, y pues hay que darle pues obviamente sus garantías procesales. Bueno, ya que eso quedó aplazado, creo yo que ya la audiencia tendrán que posponerla después. Yo les voy a mostrar aquí unas obras. Entonces les dije la recomendación que les hacía yo de las lecturas. Miren, este libro, el misterio del cuarto amarillo, de Gaston Leroux, francés, supremamente importante en la literatura de investigación criminal. Le dije también que Arturo Pérez Reverte, el español, actualmente sacó su última libro, El problema final, también muy interesante para los que les gusta la investigación criminal. Delitos que se cometen pues a puerta cerrada. Puerta cerrada. Este libro del español, que aún pues está en existencia. También los de Arturo Conan Doyle, ¿no? Les dije yo, Arturo Conan Doyle tiene un libro que les dije sobre, a ver, por aquí tengo las memorias de Sherlock Holmes, el de Arturo Conan Doyle, el de Agatha Christie también. A ver, como que lo tengo por acá, en mi otro espacio de la biblioteca aquí. A ver si lo tengo por estos lados. El perro de los Baskerville, ese es de Arthur Conan Doyle. Y el asesinato de
de Rogelio Acor es de Agatha Christie. Ahí ya van dos. Les dije el de Arturo Pérez Reverte y les dije también el otro. Y también ese libro extraordinario de el excelente gran Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Ese libro también es supremamente importante para aquellos que les gusta la investigación criminal. Bueno, hasta aquí nomás. Hoy desde aquí, aprovechando el espacio, porque pues no alcancé a ir a la oficina. Chao, chao, espero que esto les sirva de orientación, ¿no? A ver cómo lo titulo yo, panel de si es homicidio o si es homicidio simple o homicidio culposo. Ahí está la cuestión. Principio de congruencia, ¿no? El tema, pues ya eso para así titularlo en el canal de YouTube. Chao pues, hablamos.